Día martes 8 de diciembre, edición de la mañana de El Informativo del Comercio TV en la señal de TVC. Buenos días con todos ustedes, amigos que se unen a esta señal, que están bien informados con nosotros desde tempranito. En la siguiente hora tendremos información política importante, algunas entrevistas, así que les invitamos a que nos acompañen. Muy bien, vamos a empezar entonces ya con la información. Recuerde que está haciendo frío en la capital, así que por favor salga abrigado. Les contamos que el Consejo de la Judicatura pone a disposición de los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia los bancos de preguntas para la prueba teórica de la fase de oposición, donde se medirán sus conocimientos. En este momento, la recta final se acerca para los 79 postulantes que siguen en el camino, de frente a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es así que el Consejo de la Judicatura inició con la notificación de los bancos de preguntas para la prueba teórica de la fase de oposición del concurso. La verdad son preguntas difíciles. Utilizamos fundamentalmente en las preguntas de casuística el razonamiento inductivo. Frente a una de estas preguntas, utilice su capacidad de razonamiento. Hasta el jueves a las 10 de la mañana los aspirantes tienen la oportunidad de conocer las preguntas a través de la página web www.funcionjudicial.gov.es, donde serán publicadas, pues ese día está previsto que rindan la prueba en el edificio matriz de la Judicatura en Quito y en el complejo judicial norte de la capital. Va a ser la experiencia, el conocimiento, la habilidad que tengan para comprender, razonar, aplicar. Fue un comité especializado de catedráticos integrado por juristas, expertos en las materias de las salas de la Corte Nacional de Justicia, como en Derecho Constitucional, Procesal y Derechos Humanitarios, el responsable de la conformación de los bancos de preguntas. Que esos jueces, además de una inteligencia muy clara, sean los mejores de la patria para el bien de los ciudadanos. Concurso que avanza en medio de cuestionamientos de algunos sectores, informó Héctor Romero. Y es que 39 asambleístas buscan la reelección en los comicios generales de este 2021. Estos legisladores deberán ausentarse luego del proceso legislativo debido a la campaña electoral. Les hemos preparado una radiografía de esta gestión de los asambleístas. Veamos. La labor de un asambleísta, según establece la Constitución en su artículo 120, se puede resumir en dos acciones: fiscalizar y legislar. Esto establece un parámetro para medir su gestión. Es así que, de acuerdo a los datos que lleva el Observatorio Legislativo, de los 39 asambleístas que buscan la reelección, Esther Cuesta, por la bancada de la Revolución Ciudadana, es quien tiene el registro de más ausencias en votaciones. De 1.104 votaciones consideradas, Cuesta se ausentó en 360 ocasiones. La ahora independiente Karina Arteaga no ha votado en 327 ocasiones y Juan Carlos Yar, de Alianza País, en 314, siendo los tres asambleístas por reelección con más ausencias en votaciones. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que puede haber existido un asambleísta que en campaña, por ejemplo, nos ofrecía votar a favor de determinado tema, pero que precisamente al momento de cumplir con este mandato de representación no estuvo presente en la votación. A la larga, la mayor representación que se puede dar de la voluntad ciudadana en el Parlamento es a través del voto. César Ron, del Partido Social Cristiano, es quien registra un menor número de ausencias, 75 de 1.104. En presentación de proyectos, Byron Zuquilanda de Creo, Homero Castañer también de Creo y Marcelo Holguín del bloque correísta son quienes más proyectos han propuesto desde 2017. Los demás registran una menor participación, incluso nula. Por ejemplo, el legislador oficialista Iván Casanova, quien fue principalizado en octubre de 2019, al momento no ha presentado ningún proyecto de ley. José Agualzaca, que se unió como principal a la Asamblea en la misma fecha, tiene una iniciativa presentada, mientras que el oficialista Manuel Ochoa, que va desde 2017 como legislador principal, solo ha presentado un proyecto. Los asambleístas están legislando responsablemente o únicamente quieren tener un número alto al finalizar su periodo y decir, yo sí trabajé. Tampoco es pertinente que se haga un análisis netamente cuantitativo del trabajo de los legisladores. En cuestión de fiscalización, solamente Lourdes Cuesta, quien va como candidata por el Partido Social Cristiano, ha impulsado un juicio político.
Entre los 39 asambleístas candidatos hay algunos con investigaciones penales pendientes. Tal es del caso de Karina Arteaga, quien de acuerdo a la información del Observatorio Legislativo es investigada por los presuntos delitos de delincuencia organizada, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Arteaga actualmente está en prisión domiciliaria. Rosa Orellana tiene 2 investigaciones por supuesta concusión, ambos procesos en investigación previa. Luis Pachala de Creo está en las mismas circunstancias, mientras que Mariano Zambrano tiene abierto un proceso por el presunto delito de peculado. Hasta que no tengamos una sentencia de última instancia, los asambleístas, así como nosotros los ciudadanos, tenemos el derecho a la inocencia. La legítima defensa tiene que respetarse el debido proceso y en esa línea pues habrá que ver qué sucede con estos casos. Los 39 asambleístas para la reelección están obligados a tomar licencia sin sueldo durante la campaña, es decir, tras el receso legislativo que iniciará el 16 de diciembre, ellos no volverán a trabajar en la asamblea, informó Carolina Basante. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que se reinstaló la audiencia de juzgamiento por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo y otros sospechosos. Ya le contamos. Continuamos con más información. Les contamos que se reinstaló la audiencia de juzgamiento por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo y otros sospechosos. La diligencia que se lleva a cabo en Guayaquil. Durante este inicio de semana se instaló la audiencia en contra de Daniel Salcedo y otros procesados. La diligencia se lleva a cabo en la Unidad Judicial Norte, eso dentro de un centro comercial de la ciudad de Guayaquil. Hasta este punto también llegó la defensa de Jocelyn Mieles, además de Alfredo Adunciade. Aún seguimos en un debate probatorio en el que hemos encontrado que no existe realmente fundamentos de hecho ni de derecho para esta acusación que se están haciendo a los diferentes ciudadanos. Hoy nos encontramos de que introdujeron una prueba nueva. Tenemos a la señorita Jocelyn Mieles, que no tiene ni una sola prueba en su contra. Tenemos al señor Franklin Lara, quien han abusado de su buena fe. Las investigaciones apuntan al intento de huida de Salcedo, terminando todo en un accidente aviatorio. Esto en el Perú. Que yo hago una inversión en un avión, que yo monto una empresa, que la trabajo y venga y utilice mis bienes para una fechoría, no merece sino mi desprecio, señor. Producto de aquello, ahora usted se encuentra en este problema. Pero lógico, una falta de respeto de este majadero. Con el pasar de las horas se tendrían detalles, pues hasta el cierre de este reportaje aún estaba en pie la audiencia de juzgamiento en contra de Salcedo y compañía. Las medidas sustitutivas siguen de pie. Vamos a esperar el transcurso de esta decantada audiencia a ver qué ocurre. Informó Julio César Saona. Investigan una supuesta compra irregular en el Hospital General del Guasmo Sur, allá en Guayaquil, efectuada a inicios de la pandemia del COVID-19. La Fiscalía solicitó documentación ya sobre este dicho contrato. Veamos. El 27 de marzo, en los días más álgidos de la pandemia, en el Hospital General Guasmo Sur se realizó una compra de 42 ítems de insumos médicos para traumatología. 9 meses después, la Fiscalía abocó conocimiento que gran parte de lo adquirido aparentemente no fue entregado a la Casa de Salud. Lo que ha sabido manifestar los señores ingresos de bodega es que lo que ha ingresado aproximadamente en insumos estaría valorado en $133.000 y más no los 600 que se suscribió el contrato. ¿Jamás llegaron o desaparecieron? Precisamente eso fue la diligencia que Fiscalía realizó a efectos de constatar qué es lo que hay y qué es lo que no existe en bodega. La denuncia fue presentada por la actual gerente del hospital. Otra parte de la diligencia consistió en fijar y rotular toda la documentación que sirvió como soporte para la suscripción de ese contrato, verificar las ofertas que se realizaron, asimismo posteriormente serán realizadas otras pericias. El gerente del sanatorio en esa fecha fue Álvaro Ponce, quien actualmente permanece detenido y es procesado junto a Abraham Muñoz por la comercialización ilegal de ampollas de Actenra. La suscripción del contrato se realiza entre un gerente de esta institución con el representante de una compañía. De momento no existen personas vinculadas en esta supuesta compra fraudulenta, en la que se habría incurrido en el delito de peculado, penado hasta con 13 años de prisión. Informó Jorge Salazar. Vamos a un corte.
Corte comercial, al volver les contamos que la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por Yasunidos en contra de la sentencia que bloqueó la consulta popular con respecto a la explotación del Yasuní. Ya regresamos con esta información y más. Regresamos con más información y les contamos que la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el colectivo Yasunidos en contra de la sentencia que bloqueó la consulta popular sobre la explotación del Yasuní. Es una luz de esperanza para continuar luchando por la consulta popular a través de la cual se busca decidir la explotación o no del Yasuní, dice el colectivo Yasunidos, tras conocer que la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección que presentaron luego de que el Consejo Nacional Electoral negara esta iniciativa, resolución que fue avalada por el Tribunal Contencioso Electoral. Creo que es muy buena, creo que es bastante favorable, creo que la Corte establece, o ya digamos en el análisis de admisión ya encuentra indicios de esas vulneraciones de derechos. La consulta se persigue desde el 2014, año en el cual el colectivo recogió y presentó al CNE, en aquel entonces encabezado por Domingo Paredes, 756.623 firmas, de las cuales para el plebiscito se requerían 583.000. Sin embargo, la mayoría, tras la revisión, fueron anuladas. Sufrimos un fraude por parte de esta institución en el 2014, anuló la gran mayoría de las firmas, del 60% de las firmas, nos dejó en 350.000 firmas válidas. Luego de apelaciones, en el 2019, el CNE, esta vez con Diana Atamaída a la cabeza, tras una auditoría al caso, volvió a bloquear la consulta y esta fue ratificada por el Tribunal Contencioso. Alegando que el proponente de la consulta popular, el doctor Julio César Trujillo, quien era en representación del colectivo Yasunidos, había muerto, no podía darse esta petición. Y además usando el argumento de que nuestro caso se cerró en el 2014. Sin embargo, lo resuelto hasta el momento por la Corte no es garantía de que la consulta se dé, pues aún se debe seguir un proceso. Yasunidos espera que este alto tribunal considere el caso como prioritario y llame a audiencia. Se nos reciben audiencia para poder argumentar el por qué es importante este caso y que finalmente la Corte reconozca esta vulneración de derechos y repare conforme dicta la norma. Reparación que dicen debería ser la ejecución de la consulta popular. En Quito informó Adriana Rojas. 7:17 de la mañana, vamos a recibir al presidente de Expoflores, el ingeniero Alejandro Martínez. Ingeniero Martínez, buen día desde la matriz de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de algunos temas importantes y entremos a materia. Hoy se firma el acuerdo de primera fase con los Estados Unidos. ¿Qué expectativa tiene su sector frente a este acuerdo, ingeniero? Adelante. Roberto, buenos días a la audiencia también. La firma de este acuerdo, de esta primera fase del acuerdo, no es nada más que una base, digamos, para ratificar lo que el Ecuador ya tiene en convenio, justamente con la Organización Mundial de Comercio. ¿A dónde va esto principalmente? Ecuador es uno de los países que en los últimos 15, 20 años, ¿sí?, ha manejado una política de comercio bastante, digamos, no tradicional, no común, ¿sí? Y ha roto mucho de esos acuerdos. Salvaguardias es una de esas, licencias de importación, ese tipo de mecanismos, ¿sí?, que se usaban en los años 70, en los años 60, que ya básicamente los países ya no utilizan. Entonces, la primera parte básicamente es que el Ecuador se compromete, obviamente, a cumplir esto, lo cual es bueno. Creo que es bueno porque eso, de una u otra manera, nos forza, nos motiva como país a entrar en competencia, es decir, a que básicamente lo que sea nuestra capacidad en términos de calidad, en términos de productividad, sea lo que valga. Lo segundo, que creo que es lo más importante, es que obviamente se facilita mucha de la tramitología de comercio. Es decir, por ejemplo, en el caso de las flores, más o menos exportar una flor tiene un proceso de 38 pasos, ¿sí? En lo simple que es el producto, en lo complicado que es su parte tecnológica, pues la exportación se complica aún más por tramitología. Entonces, esto entra a la parte más interesante, diría yo, que es una parte de simplificar esos procesos, tanto para que la exportación de aquí y la importación aquí y allá, ¿sí?, funcionan de manera más expedita, mucho más ágil, menos compleja. Eso es muy bueno.
La tercera parte, que creo que también es muy importante, es transparentar mucha de la información, es decir, facilitar la información suficiente para que ambos gobiernos, en este caso, ¿sí?, puedan tener información suficiente, sobre todo para todo lo que tenga que ver con terrorismo o actos de corrupción, lo cual creo que es muy positivo. Y el cuarto, que es un caso, digamos, excepcional para el Ecuador, es que esta facilitación del comercio tiene un capítulo especial justamente para pymes y mipymes, tanto aquí como en Estados Unidos, que, como te digo, lo que hace es facilitar el proceso tanto a estas empresas para exportar como para importar. Entonces, de cualquier manera se agilita toda la terminología, porque 38 pasos y más todas las salvaguardas y los cambios que se iban dando nos vuelven poco competitivos frente a la industria. Así es, yo creo que esto es el resultado, diría yo. Primero hay que entender que esto es el resultado de unos 4 años de retomar una relación que estaba completamente rota en lo comercial, en lo diplomático, en lo de cooperación. Entonces, realmente yo te diría que el hito que se firma el día de hoy es haber recuperado una relación sana, una relación importante para Ecuador, porque es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Y el mayor socio. Y el mayor socio comercial y uno de los mayores inversionistas en Ecuador, extranjeros. Entonces, realmente es súper importante mantener una buena relación. Segundo, te diría, esto es una previa para lo que el Ecuador tiene que entrar a hacer, que es negociar un acuerdo comercial real, completo, con Estados Unidos. Es vital para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador ha perdido 15 años de su capacidad y de su oportunidad en empleo, en inversión, en crecimiento, por básicamente filosofías o teorías que, primero, no existen. Segundo, se demostró con el acuerdo comercial con la Unión Europea que no es que nos invaden. Los mercados más grandes son generalmente los que más quieren consumir, no los que más quieren exportar, ¿no? Entonces, una lógica. Hay que entender esa parte. Ingeniero, ¿cómo es el balance que se tuvo? A ver, en noviembre, pues ya las flores, en este caso la rosa, entró con arancel cero a Estados Unidos. ¿Qué balance se tiene? ¿Es positivo? ¿Se mejoró? Hay el dicho de que cuando hay buenas noticias por un lado, hay malas por otro. Yeah. El efecto de la pandemia ha afectado al sector de manera importante, ¿sí? No solamente en el sentido de que el consumidor en su momento dejó de consumir flor por no ser un consumo básico, digamos, necesario, sino porque obviamente Ecuador es muy enfocado al mercado de eventos como matrimonios, como graduaciones, eventos especiales, eventos que obviamente por la pandemia se han cancelado, por un lado. Por otro lado, pues hay que entender que la mayor parte de la flor se exporta a través de avión. Y ahorita, en este momento en el mundo, apenas el 30% de los aviones de pasajeros están volando, ¿sí? El 100% de los de carga, pero el 30% de los de pasajeros. Cuando casi el 60% de la carga aérea se movía en justamente aviones de pasajeros. Al no tener ese espacio, al no tener esa oferta, ¿sí? Imagínense un poco lo que pasa, ¿no? Es decir, la demanda de carga probablemente es la misma, pero la oferta es la mitad. Entonces los precios de carga son extremadamente altos y lo que es más grave todavía es que no hay los espacios. Entonces, lastimosamente ahorita la logística nos está jugando un poco complicado. Hay mucha demanda por Navidad, especialmente en Estados Unidos y Europa, demanda que está en los aviones de carga. Pero bueno, creo que la noticia de la liberación arancelaria es muy buena, ¿sí? Ahorita nos viene un periodo importante para tratar de recuperar nuestro espacio frente a lo que hemos perdido con Colombia. Colombia ha ganado muchísimo en el mercado americano. Y pues bueno, eso nos toca hacer paso a paso. Eso no podemos esperar una reacción tan pronta, no podemos tampoco sentarnos a esperar que si Colombia no va a reaccionar. Colombia va a reaccionar, Colombia nos va a competir, siempre ha sido un gran competidor. Y como hemos dicho, la competencia es lo que nos lleva a ganar. Para nosotros, el habernos puesto ahorita en igual de condiciones de acceso a mercado, eso es lo importante. Es ganancia. Exacto, y ahorita es competencia pura. O sea, ahorita sí nos toca competir a la brava, pero nos toca competir bien, y eso es bueno. ¿Hay una proyección de crecimiento frente a ese arancel cero y creación de empleos? Deberíamos crecer. El sector ha ido recuperando empleo, ¿sí? No al 100%, porque todavía no estamos operando al 100%, seguimos en el 72, 74%.
pero ha ido recuperando empleo. Yo te diría, tienen que irse normalizando las cosas. Va a ser complicado, vemos una Europa muy lento, muy lento, Rusia totalmente parado, un Estados Unidos que venía creciendo bastante bien, se ha ido parando, y yo creo que es un poco el efecto de elecciones que está bien, eso es normal. Deberían tener un año de consumo de crecimiento este año 2021, hay que aprovecharlo, es decir, tenemos que estar allí. Y va a estar complicado, pero creería yo, diría que más o menos el sector debería ir recuperándose de aquí a unos 2 años, ojalá. No hay peor lucha de la que no se hace, ingeniero. Hablemos del otro tema también, en este caso, ¿cuál es el balance de este año? Este año el sector va a cerrar casi en el 8% negativo. El impacto ha sido muy fuerte para el sector. O sea, vamos a estar cercano a los 110 millones de dólares en pérdidas. Es bastante fuerte. Ha habido fincas que han hecho un trabajo extraordinario durante esta pandemia, han logrado readaptarse de una manera adecuada, pero te diría que la gran mayoría, si no es la mitad de las fincas, realmente la han tenido que pasar muy grave. Como lo hemos dicho desde un inicio, el secreto para que una empresa continúe no necesariamente son las ganancias, es la liquidez. Y ahí, en ese punto, ingeniero, la competencia, el precio, ¿cuánto también ha incidido este año? ¿Cuánto ha sido la caída? La caída en precio promedio fue más o menos del 33%, es bastantísimo. Obviamente tuvimos un enero y febrero buenos, digamos, en el sentido del Valentín. Entonces, si cogemos un 33% de caída a lo largo del año, realmente el impacto es casi a la mitad en precio para lo que fue la pandemia, es decir, el 50%. Eso es muy fuerte. El sector se ha reducido en hectáreas casi 18%. Si ese ajuste se lo tuvo que hacer, si no, básicamente tuvieses quebrado al sector ahorita. Es fuerte, pero es una realidad. O sea, la agricultura no se la puede detener así nomás. Hay que seguir trabajando en la agricultura, hay que seguir cosechando, hay que seguir cultivando. Y así es el negocio. Es decir, no podemos dejar eso de lado, esa realidad de lado. Pero mejoraron las cifras, ingeniero, del último cuatrimestre frente a esta parte final del año. ¿Algo se alentó? No mucho, es decir, hubo un poco de recuperación. Nosotros estimábamos que la pérdida del año iba a ser casi 9%. Ahorita puede ser, que te digo, va a estar cercano al 8%, ¿sí? Es decir, 1% de diferencia de lo que habíamos calculado. Y es porque hubo una leve recuperación en el mes de septiembre, ¿sí? Un poco inesperada, digámoslo así, pero obviamente después de noviembre hubo el cierre nuevamente de Italia, hubo el cierre nuevamente de Francia, hubo el cierre está cerrándose España, se acaba de cerrar el estado de California. Es decir, la pandemia sí afecta mucho, tal vez menos a productos de consumo básico y de primera necesidad. Las flores no son eso, obviamente. Pero, como te dije, hay empresas que se han reinventado en la pandemia, ¿sí? Se han adaptado a unas realidades nuevas y de una u otra manera lo han hecho muy bien. No ha sido fácil, no creo que es fácil, no todos tienen la capacidad y la visión para poder transformarse rápidamente, pero eso es parte de la realidad de lo que es cualquier negocio, ¿no? Un tema complicado es la desvinculación de la gente, mucha desvinculación en el sector, si hablamos en porcentajes. Sí, lastimosamente la desvinculación total del sector en el mes de abril fue de 11.400 personas, a todo nivel, ¿no? No estoy hablando solamente de trabajadores, sino obviamente también a nivel técnico, a nivel administrador. El impacto para el sector fue realmente muy fuerte. Se ha ido recuperando parte de ese empleo, más o menos se han ido recuperando cerca de 5.000 plazas de trabajo, lo cual es positivo. Como lo dijimos en su momento, yo no creo que la intención del sector, como se dice normalmente, o se ha pensado en Ecuador normalmente, que el empresario tiene la intención de votar a la gente. No, el empresario tiene la intención de generar crecimiento, de generar riqueza, ¿sí? Y eso significa que quiere contratar personas, que quiere tener gente, que quiere abrir oportunidades laborales justamente. Más bien deshacerse o desvincularse de trabajadores es una mala noticia generalmente, porque algo está mal, es decir,
o están malas finanzas, o están malas ventas, o está mal el producto, algo está mal, y eso no es buena noticia. Entonces, realmente ir recuperando empleo ahorita es algo sano, es algo bueno, es algo que se busca, es algo que el sector también aspira, crecer. Estados Unidos va a ser el mercado que va a crecer, definitivamente, ese es el que hay que apuntarle. Y como dijimos en el inicio de esta entrevista, es ahora cuando el Ecuador tiene que ir a buscar el acuerdo comercial, no es, o sea, ya esperarse más no lo puede hacer. No podemos darnos el lujo de seguir protegiendo a través de aranceles y salvaguardias a una industria que no crece en un mercado que no va a crecer. Si nosotros somos 16 millones de ecuatorianos, no vamos a crecer tan rápidamente para generar ese crecimiento, ¿sí? Y básicamente nos tenemos que obligar como país a volvernos competitivos, a volvernos atractivos, no solo como producto, sino como inversión. Ahí está la oportunidad de Ecuador. Y tenemos que las ventas, ingeniero, localmente del sector de flores. No, las ventas locales son mínimas. El sector vende 0.71 o 0.75% del total de productos. O sea, el Ecuador no es negocio para ustedes. No, la venta local es muy pequeña. Lastimosamente, el ecuatoriano no tiene la costumbre de mantener muchas flores, ¿sí? Está acostumbrado a pagar el $1.25 por el bonche de 25 rosas que uno compra en cualquier parte, que es lo que nosotros llamamos lastimosamente flor nacional, ¿no? Es flor que te dura 3-4 días en el florero. Si es que a alguien le gusta la flor, te diría, es mucho más conveniente comprar flor de exportación que comprar flor nacional, porque la flor de exportación te va a durar 15 días, más o menos, ¿sí? 15, 20 días en florero, la otra te va a durar 2-3 días con suerte. Entonces, de pasito voy recomendando a la gente que quiere comprar flores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le conviene. Ingeniero, y para finalizar, hemos hablado que este año ha sido complicado. ¿Cuál es la esperanza y la expectativa para el que viene? Bueno, el sector no se queda quieto. Nosotros hemos trabajado mucho en varias cosas. Durante la pandemia aprovechamos justamente a hacer un programa que se llamaba Teams, en el cual tratamos cerca de 32 puntos. Algunos han fracasado lastimosamente, pero así hay que intentarlo. Claro. Pero otros más bien han sido bastante exitosos. Se han dado buenas fusiones comerciales, por ejemplo, algo que era muy importante para el sector, fortalecerse. Se han dado ciertos cambios en los mecanismos de exportación y logística, que era también muy importante. Se ha fortalecido, por ejemplo, la exportación vía marítima, que en flores es complicado, no por el mantenimiento de la flor, sino por la forma de venta, por la comercialización. Sin embargo, se ha intentado y lo han hecho bastante bien algunos, lo cual es muy positivo, es decir, tratar de cambiar ese problema de logística que está ahí. Habíamos hablado de los 38 pasos de exportación, pues diseñamos un sistema justamente ahorita que lo vamos a poner como piloto para todo el proceso de exportación de todos los productos del Ecuador, pero empezar con flores lo redujimos a 7 pasos, básicamente, ¿no? Muy digital, muy totalmente en la nube, muy enfocado al Big Data, ¿sí? A comenzar a manejar bien toda la información de Big Data, favorecer justamente las tomas de decisiones. Es decir, el sector no se ha quedado quieto. El sector, básicamente, nos concentramos justamente en qué tenemos que mejorar. Seguimos mejorando tecnología, es decir, no nos hemos parado, sino vamos más, porque sabemos que, como te dije desde un inicio, al Ecuador no lo saca ni las salvaguardias, ni los impuestos, ni la obra pública, lo saca cada uno, lo saca haciendo empresa, lo saca compitiendo, sanamente, obviamente, pero compitiendo. Yo diría, si es que algo quisiera yo que la gente se contagie del sector, es ese ánimo de primero juntarse, ver qué se puede hacer, qué se tiene que hacer, buscar una solución, no quedarse quieto, no quedarse en la queja. Sí, hacer las políticas públicas que uno vea necesario hacerlas, sin duda. Es parte de la lucha que tenemos que hacer siempre. Pero a la larga es contarse con uno mismo, es decir, entender que la competencia es lo que me hace ser mejor. No la queja, sino la competencia. Ingeniero, que vengan mejores vientos este año que viene para el sector exportador de flores. Un abrazo grande, gracias por contarnos las expectativas y las realidades. Era el ingeniero Alejandro Martínez, el presidente de Expo Flores. Un buen día, ingeniero. Gracias, Roberto. Buenos días. Un abrazo grande. Tiempo de una pausa. Ya dimos con más.
por seguir en nuestra sintonía. Aquí en El Comercio TV les contamos que el experto en hidrocarburos Henry Llanes aplaude la decisión de Petroecuador de no continuar con procesos de negociación con Vitol tras la denuncia de sobornos, pero recuerda que el caso debe ser judicializado. La denuncia que hizo público el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sobornos que entregaba la compañía Vitol INC a funcionarios en Brasil, Ecuador y México hace que la estatal Petroecuador le ponga un alto a la multinacional y decida sacarle de su lista de proveedores y clientes. Las investigaciones no deben quedarse en esta afirmación que hacen las autoridades de Petroecuador, que simplemente hay que borrarle de la lista a Vitol. No. Tiene que haber, vuelvo a repetir, acciones legales en contra de esa empresa y en contra de los funcionarios corruptos del sector petrolero. La investigación del Departamento de Justicia norteamericano da cuenta que Vitol admitió haber acordado pagar más de $2 millones a funcionarios en Ecuador y México, entre otros países, para asegurar y retener negocios de productos petroleros. Henry Llanes, experto en temas hidrocarburíferos, advierte que se trata de altas autoridades del Ministerio de Energía y de Petroecuador. Se han recibido $870,000 para la venta del Jueloy por $300 millones. En principio se hablaba que era por la importación de combustibles, una preventa de este derivado del hidrocarburo para adquirir deuda pública, ¿no? Con una tasa de interés que está cerca del 7%. El comunicado de prensa de Petroecuador confirma que desde el actual mandato, el Ecuador ha concertado transacciones comerciales internacionales de hidrocarburos a través de concursos, evitando de esta forma se realicen intermediaciones. Según los cables internacionales, y también está allí otra empresa cuyas siglas no recuerdo, que es también la que sirve de intermediación para configurar toda esta trama de corrupción en donde aparecen facturas falsas, en donde aparecen empresas de papel y en donde aparece sobre todo la triangulación para desviar los fondos de estos malos funcionarios hacia paraísos fiscales. Informó Héctor Romero. El presidente de la República objetó de forma parcial la ley de racionalización y reutilización y reducción de plásticos, un solo uso. Las observaciones fueron acogidas por la Comisión de Desarrollo Económico, que prepara un informe al Pleno. Veamos. Activamos de inmediato. 9 observaciones realizó el presidente de la República a la iniciativa ambientalista para reciclar los plásticos de un solo uso. El texto remitido a la Asamblea y conocido por los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico haría precisiones de forma más no de fondo, dejando intacto el espíritu de la norma. Más bien aclara ciertos términos técnicos sobre, por ejemplo, las calidades de plástico, las siglas de los tipos de plástico. Estas observaciones, por ejemplo, son hechas al artículo 6, en el cual el Ejecutivo propone que es pertinente utilizar las definiciones contenidas en las normas técnicas INEN con la finalidad de respetar convenios internacionales. También se corrigen errores de tipeo y ortografía, mantienen así los plazos establecidos para la reducción de plástico. Entonces, la primera etapa, 12 meses, es la prohibición de plásticos en áreas protegidas, en playas, en bosques, y después ya viene el tema de que las empresas se preparen para que tengan que utilizar material reciclable y muchos biodegradable para esta producción de plásticos. Las excepciones tampoco fueron observadas y se conservan, al igual que las sanciones, que van desde infracciones leves a muy graves, cuyas multas son de 1 hasta 200 salarios básicos unificados. Con el informe listo de la Comisión de Desarrollo Económico, que se reunió la tarde de este lunes 7 de diciembre, aspiran a que se convoque al Pleno en el transcurso de la semana para poder enviar al registro oficial esta norma, que se la trata desde 2018, informó Carolina Basante. La Corporación Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y autoridades del gobierno firmaron un acuerdo mediante el cual se analiza destinar $700 millones a la banca privada nacional para créditos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de promover e impulsar el empleo. Al acto acudieron varias autoridades como el canciller José Valencia, el ministro de Economía Mauricio Pozo, el presidente ejecutivo de la Corporación Internacional para el Desarrollo, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, entre otros.
De acuerdo a las cifras de la ONU, la participación de las mujeres en la política de nuestro país alcanzaría cerca del 25%. Según expertos, los factores que podrían tener mayor incidencia son los roles históricos de género, la discriminación y también la violencia. Un informe al respecto. Veamos. En 1924, siendo el siglo XX, Matilde Hidalgo de Procel ejerce su derecho al voto. Fue la primera en sufragar en Ecuador. Este hecho marcó el inicio de la participación activa de las mujeres en la vida política de nuestro país. Ahora la ONU contabiliza cuántas mujeres tienen cargos públicos. De enero a febrero del 2019, el 24% de mujeres ejercen un cargo parlamentario y el 20.7% un cargo ministerial, cifras que según expertos aún no son equitativas con relación a los hombres. 55% de la población son mujeres económicamente activas y que trabajan aunque no están en política, y muchas de ellas son inclusive jefas de hogar. ¿Por qué no tomarlas en cuenta en la toma de decisiones políticas? Para muchos representantes de organismos de defensa de los derechos humanos, el proceso para llegar a la equidad política es lento. Si bien algunos gobiernos autónomos descentralizados tienen participación de mujeres, en otros no se da. Hay muchos consejos cantonales o muchos municipios que no tienen una sola mujer, hay otras que tienen una sola. Uno de los factores que determinaría la poca participación de mujeres en la vida política es la falta de interés de los partidos y en otros que no son electas porque en la mayoría de casos no lideran las listas. Que permitan la amplia participación de las mujeres para que pueda el electorado escogerlo. El tema de las elecciones, de los binomios presidenciales nos puede dar una clara cuenta de que solo hay una sola mujer liderando un binomio presidencial. El resto de las 16 o de los 17 candidatos presidenciales, todos son hombres. Sin embargo, un importante porcentaje de mujeres desistiría a temprana edad a hacer política. De acuerdo a la Corporación de Participación Ciudadana, de 20 a 33 años las mujeres se interesan por esta área, pero conforme pasa el tiempo, son muchas menos. Decide separarse de la política. ¿Por qué? Porque seguramente su esposo ya no le deja, porque su familia ya no ve bien. Sin embargo, si fuera el hombre el que a los 32 años decide hacerse político, todo el mundo le aplaude. Y todo el mundo ve como un éxito, como una carrera el ser político. Para las mujeres no. A partir del año 2025, las listas de partidos políticos de binomios presidenciales deberán obligatoriamente tener una participación del 50% de mujeres y el 50% de hombres, lo cual fue establecido luego de los cambios al Código de la Democracia, informó Sofía Vintimilla. Y luego del motín registrado en el Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, que dejó 6 muertos y una docena de heridos, la policía realizó una requisa en busca de las armas que utilizaron en el enfrentamiento. La mesa de seguridad acordó 12 puntos para evitar que estos hechos se repitan. La requisa no esperó. Equipos especiales de la policía ingresaron a las celdas en busca de las armas blancas y de fuego que utilizaron en el enfrentamiento. Al interior del centro carcelario se ha vuelto común encontrar celulares, droga y otros artículos que no pueden pasar, pero que están en poder de los presos. Se pudo encontrar muy bien camufladas en caletas 2 armas de fuego. Un total de 112 armas blancas, licor, droga. Limpieza carcelaria que devolverán algo la tranquilidad por algún rato. Los reclusos saben cómo esconder las cosas al tiempo que se ingenian para que ingresen, dejando en evidencia la fragilidad de los controles. No es que solamente cuando pasan las visitas que se producen los ingresos, hay un sinnúmero de situaciones que permiten que se ingrese al interior de los centros. Saben que fueron los tiguerones y los gángster los protagonistas del violento enfrentamiento al interior de la cárcel de Varones de Esmeraldas, que dejó 6 muertos, incluso varios cuerpos fueron encontrados carbonizados. El escenario del terror fue el patio central de la penitenciaría, donde los privados de la libertad descargaron toda la violencia guardada. 2 fallecidos presentan impactos de bala, todos presentan impactos de arma blanca y 2 fueron incinerados. Que se trataría de una disputa de poder entre 2 bandas. La matanza carcelaria obligó a una reunión urgente de la mesa de seguridad que tomó resoluciones. Entre las más importantes constan hacer una requisa exhaustiva, transferir a 18 PPLs a otro centro penitenciario de alta seguridad tras ser identificados como los cabecillas, bloquear el servicio de internet, que Fuerzas Armadas tenga un anillo de seguridad al exterior del centro carcelario. Que la Fiscalía tiene que responder por los culpables, todos los encubridores y todas las presunciones de quienes son responsables. La tranquilidad ha vuelto a la cárcel. Policías y militares son parte del operativo de seguridad, informó Iván Casamen.
3 delincuentes armados asaltaron a pasajeros de un bus de transporte ejecutivo en el centro de la ciudad de Guayaquil. Los antisociales realizaron el robo a las 5 de la mañana. Le contamos. Eran las 5:05 de la mañana cuando ingresaron los 3 tipos armados. Inmediatamente sometieron a los pasajeros que a esa hora esperaban la salida del primer vehículo. Los obligaron a mantenerse en el suelo y así les resultó más fácil sustraer sus pertenencias. Una vez logrado su cometido, los antisociales se retiraron del sitio. No les esperaba ninguna motocicleta, no les esperaba ningún vehículo. Las cámaras nos demuestran que ellos se dirigían muy tranquilamente, pues lógicamente habían hecho un análisis del sector. El hecho se produjo en las calles Luca y José Mascote, pleno centro de Guayaquil. Se trata de personas que acostumbran a merodear la zona durante horas de la madrugada. Además, el ataque solo se habría originado en contra de los clientes, pero no ingresaron a las oficinas de la cooperativa. Arrebatándole sus pertenencias, como es celulares, dinero en efectivo y también una laptop. Informó José Morales. Y tras la muerte de una mujer durante una cirugía plástica, el Colegio de Médicos de Guayas solicita a los galenos registrarse en la federación para identificar a los profesionales de la salud. No obstante, la defensa de los médicos que participaron en la cirugía aducen que no fue su responsabilidad. Aquí con mi paciente querida. El fallecimiento de Viviana Mafari Cedeño, quien se sometió a una cirugía plástica en una clínica de Guayaquil, dice el abogado defensor del médico que la asistió y del anestesiólogo que participaron en dicho procedimiento, no es responsabilidad de sus clientes, tal como lo establece el informe emitido por Medicina Legal de la Policía Nacional. Hay una situación súbita que lamentablemente se presenta, se realizan todas las maniobras para poder salvar la vida de la señorita, pero desgraciadamente ella no reacciona y no puede salvarse de la vida y fallece. Pero esto no es, según la autopsia, imputable a los doctores porque aquí no hay ningún daño en los órganos de ella. Lo que le provocó un infarto que además derivó en un edema cerebral. E incluso aclaró que el uso de un colador plástico que había utilizado el galeno en la cirugía y que fue cuestionado, había pasado por el proceso de esterilización. Lo esteriliza a gas, usted filtra la grasa corporal y después de la intervención lo desecha. En tanto, la clínica donde se desarrolló esta operación permanece clausurada. Los sellos fueron colocados por el municipio de Guayaquil y, a decir del Colegio de Médicos del Guayas, su propietario no contaba con los permisos para funcionar. Yo tengo que primero averiguar a qué centro me voy a exponer mi prestigio como cirujano, pues. ¿Cómo en una clínica es posible que haya estado funcionando 4 años sin permiso? Entonces, ¿quién es el organismo llamado a ejercer ese control? El ACES. En lo que va del año 2020, se han presentado 10 denuncias por mala práctica médica. No obstante, el abogado defensor del médico manifiesta que su defendido cuenta con título profesional que está registrado en la CNCID. Es un médico con título de este país, otorgado por una universidad legítima de este país, con una especialidad en cirugía plástica debidamente inscrita, con la pericia de décadas de experiencia. Esta no es su primera intervención quirúrgica. No aceptar promociones baratas ni combos médicos quirúrgicos, porque eso es peligroso. La gente busca lo barato y lo barato sale caro. De allí que el Colegio de Médicos del Guayas realizará un censo en los próximos días que ayude a conocer el número exacto de federados a esta institución. Informó Carlos Julio Gurumendi.